Disney lleva 100 años existiendo, así que hay mil cosas de las que quiero hablar, pero antes de comenzar con el vídeo quiero deciros que Arts me ha enviado esta cajita con un montón de rotuladores a base de alcohol, técnica principal en mis dibujos. Os voy a dejar con el unboxing mientras comenzamos ya con el vídeo. Yo me considero una persona bastante friki en muchos aspectos. Y a ver, no muchos lo sabréis porque no lo digo casi nunca, pero yo estudié animación 2D y 3D. Siempre me ha fascinado muchísimo este tema. Y es que yo cuando termino de verme una película soy la típica persona que necesito ver cómo se ha realizado la película, curiosidades sobre ella, cómo se hizo la banda sonora, todo. Y esto no es diferente con películas de animación, es más, investigo todavía más profundamente porque es un campo que me apasiona. Al final el dibujo forma parte de mi vida y de mi día a día. Y Disney es una de las empresas de las que más he investigado a lo largo de mi vida porque me parece como fascinante toda su evolución y me parecía muy interesante dedicar un vídeo a hablar sobre esto. Y es que Disney ha marcado la infancia de muchos de vosotros seguramente, y yo por ejemplo a día de hoy sigo consumiendo Disney, creo que incluso más que antes, y este vídeo va a estar orientado sobre todo a su evolución en cuanto a estilo de dibujo, ya que es un estilo bastante característico, cualquiera que lo vea va a saber identificar que es de Disney, pero a lo largo de su historia han habido variaciones, nuevas ambientaciones y cambios en cuanto a la técnica para realizar la película. Ya puede ser la aparición del 3D. Mientras os iré contando datos curiosos que a lo mejor ya conocéis, a lo mejor no, pero bueno, vamos a comenzar con el vídeo. Se reconoce de forma general a Disney por un estilo redondeado y curvilíneo que hemos visto muchísimo. Las formas redondas siempre han sido más agradables a la vista que las líneas rectas, ya que se representan en la naturaleza de forma habitual. Mismamente un cuerpo humano no tiene una sola línea recta, entonces, valga la redundancia, nos resulta más humano ver este tipo de curvas en una animación. Un claro ejemplo es el personaje más reconocido de Disney, que es Mickey Mouse. Su diseño ha ido cambiando a lo largo de los años, pero siempre ha mantenido este estilo curvilíneo y redondo. Disney utiliza a la perfección la caricaturización. A partir de la personalidad de sus personajes, establecen sus características físicas fundamentales y realizan una silueta que sea reconocible al instante. Ya en su primera película animada, Blancanieves y los 7 enanitos, podemos observar esto. En esta película analizaron milimétricamente cada movimiento humano para intentar imitarlo y conseguir que fuera lo más fluido posible. Tened en cuenta que cada fotograma lo realizaban a mano y eran 12 por segundo. O sea, imaginaros la cantidad de fotogramas que tiene una película como Blancanieves. Primero el dibujante hacía los bocetos a lápiz. El entintador transfería a una lámina transparente ese boceto. Es importante que sea transparente porque luego el colorista la pintaba y finalmente otros artistas realizaban los fondos aparte donde se va a colocar esa animación. Esto se hacía de esa manera para economizar. Imagínate tener que dibujar el mismo fondo 12 veces por segundo, es una pasada. Aún así, por ejemplo, en esta película vemos claramente cómo se trató de emular un rostro más realista para Blancanieves, mientras que, por ejemplo, los enanitos o la bruja estaban más caricaturizados, que no dejan de ser los personajes secundarios. Con la llegada de Alicia en el País de las Maravillas o Peter Pan, observamos una evolución donde ya los personajes principales están más caricaturizados. Walt Disney siempre se había definido a sí mismo como una persona muy perfeccionista, y eso se ve en sus películas como por ejemplo Cenicienta, donde por ejemplo la escena del cambio de vestimenta con todos los brillis, literalmente es un trabajazo de animación, es que no os lo podéis ni imaginar. Pero de repente llega La Bella Durmiente. ¿Y qué pasó con ella? Que fue un fracaso en taquilla. En esta película vemos un cambio significativo de estilo, y no creo que sea únicamente por ello que hubiese sido un fracaso, pero para Walt Disney esto fue un planchazo absoluto. Y es que los personajes en La Bella Durmiente se representan de formas más angulosas y sus personajes son más estilizados. ¿Pero qué pasa con esto? Que Walt Disney ya no quería invertir tanta pasta en una única película para que luego fuera un fracaso. Y llegó 101 Dálmatas, que me parece una película maravillosa en cuanto a estilo. Los fondos de esta película literalmente son manchas. Muchos están realizados con acuarela como en otros films, pero parecen inacabados. Además de que el papel de los entintadores en esta película literalmente desapareció, los despidieron a todos, a los pobres, y se mantuvieron los bocetos que hacían los dibujantes o los animadores. Y es que esto se puede ver perfectamente en la película
Casi tiene un aire como a garabato que me parece precioso. En el libro de la selva, por ejemplo, también observamos en algunas partes esto, los trazos de los animadores y algunas líneas que no pulieron. Y ahora directamente voy a saltar a La Sirenita. Y es que fue un éxito que hizo resurgir a Disney, porque es que a lo largo de su historia han tenido muchísimos altibajos. Había momentos en los que parecía que estaban en bancarrota, otros en los que lograron resurgir de sus cenizas y así continuamente. En La Sirenita encontramos un estilo curvilíneo y muy caricaturesco, como hemos visto ya en películas anteriores. El diseño de Úrsula, la villana, me parece fascinante. Disney hacía mucho lo de inspirarse en personas reales para sus propios personajes, y esto no iba a ser diferente con Úrsula, o por ejemplo también con Aladdin, con Tom Cruise, o incluso con el genio de la lámpara y expresiones faciales de Robin Williams. Pero bueno, volviendo a la película de La Sirenita, el diseño de Ariel fue un acierto completo. ¿Y qué hicieron? Porque realmente el diseño es bastante simple, entre comillas. Pues jugaron con los colores complementarios, el rojo y el verde. ¿Y esto qué provoca? Que sea un personaje demasiado llamativo visualmente hablando. Es que, chicos, la importancia de los colores es muy heavy. Si para Ariel hubiesen seleccionado otros colores completamente diferentes, seguramente no habría tenido el mismo impacto. También me gustaría mencionar que a lo largo de la historia de Disney han tenido que economizar mucho tiempo y dinero, así que era bastante común reutilizar animaciones antiguas para a lo mejor una parte concreta de un baile. Además, muchas propuestas de sus diseños descartados no los desechaban del todo porque podían utilizarlos en sus próximas películas, como en el caso de los primeros bocetos de Flynn Rider, que tienen un fuerte parecido a Kristoff de Frozen. Para la película de La Bella y la Bestia quiero hacer una mención a el diseño de personaje de la bestia concretamente. Se realizó un trabajo de investigación bastante tocho, iban al zoológico a ver diferentes animales. Concretamente, el ilustrador de Disney, Glenn Kane, no sé si se pronuncia así, pero es un ilustrador que me fascina. Ha hecho algún cortometraje que os recomiendo muchísimo ver. Y este hombre hizo el diseño de la bestia inspirado en una cabeza de león, cuernos de búfalo, colmillos de jabalí, cuerpo de oso y piernas y cola de lobo. Literalmente un furro transformer. También necesito hacer una mención a Pesadilla antes de Navidad, hecha por el maravilloso Tim Burton, que ha trabajado muchísimo con Disney y creo que esta persona se merece un único vídeo para hablar de él, así que dejadme en comentarios si os interesaría, yo estaría encantada. Y es que Pesadilla antes de Navidad fue una de las películas más complicadas para Disney, ya que un único minuto de cinta suponía una semana entera de trabajo. Y es que, como sabréis, utilizaron la técnica de stop motion, y es que Disney se quiso distanciar de la película tras ver el tráiler inicial, ya que decían que era muy oscura para la audiencia infantil, por así decirlo, o familiar de Disney. Es curioso cómo ahora, a día de hoy, están haciendo cada vez más películas un poquito más maduras, entre comillas, y aunque obviamente en cuanto a paletas de colores sean muy vibrantes y tal, luego el sentido y en sí la trama de la historia puede ser un poquito chungo o complejo, como en el caso de Soul. Si no habéis visto esa película tenéis que hacerlo, a mí me encanta. Pero bueno, vamos a volver a centrarnos porque quiero hablar de Aladdin un poquito. Y es que en esta película se mantienen los trazos curvos, pero ahora se exageran más, buscando la semejanza con las construcciones árabes. Es muy guay que se adapten estéticamente a los lugares donde quieren que esté ambientada esa película, porque en realidad, aunque no se dé tanta importancia en un inicio, es crucial. Estas curvas exageradas podemos verlas en los pantalones de Aladdin, y solo rompe con esta estética el villano de la película, Jafar, que literalmente todos son líneas rectas y angulosas. Me parece un diseño bastante interesante, aunque también tal vez en otro vídeo me gustaría hablar sobre el tema de que a los villanos en Disney, ya sean hombres o mujeres, se les intenta añadir ese toque afeminado por varias razones que realmente sí que me gustaría hablar de ello en un vídeo, porque es fuerte el tema. También me lo dejáis en comentarios si os apetece. Y voy a continuar hablando de Pocahontas. En esta película se ve un cambio drástico en cuanto a estilo, y es que todos sus personajes presentan formas más angulosas y rectas, además de que tienen un estilo más realista. Después de esta película le sigue El Jorobado de Notre Dame. Esto ya es una suposición mía, pero creo que este estilo un poquito más anguloso puede ser porque en estas películas se tratan temas un poco más maduros. También es en esta película en la que Disney se atreve a que su personaje principal sea Quasimodo. Es un diseño arriesgado, ya que es un protagonista deforme que puede que para su público más infantil sea impactante.
pero de alguna manera logran hacerlo carismático. Y por ejemplo, en mi caso, cuando yo era pequeña, mi película favorita era El jorobado de Notre Dame. Aunque la escena en la que le lanzaban los tomates no podía verla, lo pasaba fatal, fatal, de verdad. Y de repente llega Hércules y vuelve a marcar un cambio en el estilo de animación. Y es que aquí volvemos a observar líneas rectas y angulosas bastante marcadas, y esto se debe a que buscaron muchísima inspiración en Grecia y en Roma debido a su arquitectura. Mismamente, por ejemplo, Megara y su diseño de personaje están inspirados en una columna griega. Si os dais cuenta, estáis viendo ya la cantidad de variación que hay en el estilo de dibujo en Disney. Y es que, por ejemplo, su claro competidor, que es DreamWorks, que por cierto me encantaría hacer otro vídeo sobre DreamWorks, utilizaban las líneas angulosas y rectas para diferenciarse del estilo de Disney, como podemos ver en Spirit, Simbad del Marino o El Príncipe de Egipto. Pero claro, luego llega Disney y te hace una película como Hércules y a ver cuál es su estilo ahora. Pero algo que me gusta mucho de esta compañía es que investigan muchísimo sobre el país en el que quieren ambientar la historia o el contexto histórico. Y Grecia y la geometría van de la mano. Así que la película de Hércules es que tenía que tener esas formas. Hablando de Hércules, otro dato curioso es que a Disney le gusta muchísimo hacer pequeños guiños a sus anteriores películas, y esto se ve en Hércules en la escena en la que coge un tapete con la cabeza de Scar, del Rey León, y es que siempre que pueden, lo hacen. Ahora hablemos sobre Mulan. También es una de esas películas en la que los trazos son más rectos, no tanto como en Hércules, pero los tiene. Y por ejemplo, Mulan tiene un rostro redondo, pero cuando la vemos con su armadura de chico y todo eso, afilan sus rasgos. Son pequeños detalles que hacen los animadores que me parecen fantásticos y acentúan lo que tratan de transmitir con cada escena de forma muy sutil. Vale, y de repente Atlantis. El diseño de personajes lo realizó Mike Mignola y se nota muchísimo su estilo, aunque tuvo que adaptarse un poco al estilo Disney de la compañía, vaya. Pero esto se puede apreciar en las manos de los personajes. Por ejemplo, uno de mis favoritos es el de Elga. Tú ves el diseño de ese personaje y literalmente puedes imaginarte su personalidad. Me fascina. Y después de Atlantis necesito hablar del Planeta del Tesoro. Es una de mis películas favoritas y, oh sorpresa, también fue un fracaso en taquilla. Los creadores tuvieron que luchar muchísimo con Disney para que llevaran a cabo el proyecto. Y por ejemplo, en esta película ocurre algo muy guay, que es que mezclan animación 2D con 3D. Por ejemplo, el brazo cyborg de Silver fue realizado en 3D, mientras el resto del cuerpo en 2D. Y otro dato interesante es que las paletas utilizadas salen un poco de la estética de Disney a la que estamos acostumbrados, y es que abundan los tonos tierra y ocres, dándole un toque más oscuro. Y en mi humilde opinión, el diseño de personajes de esta película es increíble, me encanta. Pero es posible que fuera uno de los motivos por los que no tuvo éxito en taquilla, y es que todos los personajes, a excepción del protagonista Jim, son alienígenas y no tienen formas blanditas y achuchables, como puede ser el caso de Stitch. Así que es posible que muchas familias vieran esto y dijeran: prefiero no llevar a mis hijos al cine para que lo vean, que igual salen traumatizados. Además, bueno, también teniendo en cuenta que el mismo año salió Harry Potter, era una competencia bastante tocha. Pero bueno, creo que es necesario que la gente vea esta película y la valore realmente como se merece, porque se ha quedado como muy olvidada y me da muchísima pena. Poco a poco Disney empezó a implementar el 3D en sus películas, aunque ya lo hemos visto en las anteriores de las que he hablado, pero de una forma más notoria. Obviamente tengo que poner el ejemplo de Enredados, porque si no se me va a saltar la vena del cuello. En esta película el estilo Disney se ve completamente plasmado: ojos grandes y formas redondeadas, paletas de colores vibrantes y personajes carismáticos, 100%. El trabajazo que tuvieron que hacer los animadores para el pelo de Rapunzel fue una locura. No sé si lo sabréis, pero para realizar una película en Disney y en cualquier otro tipo de empresa, el trabajo se divide en diferentes departamentos. Y por ejemplo, para esta película tuvieron que crear un departamento únicamente para pelo, porque si no recuerdo mal, y corregidme si me equivoco, Rapunzel tenía 100.000 pelos en esa cabecita. Obviamente, creo que ya lo sabréis todos, Disney ha comprado Pixar y también ha comprado la Fox, Marvel también lo ha comprado, es decir, que si no saca dinero por un lado, lo saca por el otro, básicamente. Pero yo en este vídeo voy a intentar hablar de películas que son hechas por Disney, y luego a lo mejor pues haremos más vídeos sobre Pixar y sobre lo que queráis. Pero es que ahora
últimamente hace muchas películas en conjunto con Pixar y me gustaría hablar muchísimo de Elemental, que es una de sus últimas películas y en cuanto a estilo me parece muy interesante porque en estos últimos años ha marcado tendencia el estilo de Spider-Verse, que se trata de una película en 3D pero parece estar animada en 2D y con una fuerte influencia al cómic. Este estilo también lo hemos podido ver en El gato con botas de DreamWorks, en la serie de Arcane. No sé si os habéis visto la película de Klaus, pero en Klaus también. Y en la película de Elemental de Disney y Pixar, los personajes tienen acabados 2D impresionantes. En muchas de las escenas tienen casi como un acabado a cera o como a lápices de colores. Y esto lo mezclan con entornos 3D bastante más realistas, o sea que generan un contraste que podría salir bastante mal, pero que cuando lo observas en un conjunto no te desentona nada. Así que sí, necesitaba hacer una mención a esta película. Para continuar así con lo último que ha sacado Disney, era imposible no hablar de una de sus películas más taquilleras de estos últimos tiempos, que no es nada más y nada menos que Frozen. Y es que en esta película no se arriesga mucho con el estilo. Es una película 3D en su totalidad, en la que se mantienen los rasgos característicos de las películas Disney, vaya. Pero esta película fue un exitazo y yo también creo que Disney invierte muchísimo en sus bandas sonoras y en las canciones que van a tener sus películas, ya que saben la importancia que tiene la música y lo mucho que se puede mover una sola película en cuanto a marketing solamente con esto. Yo personalmente agradezco que las princesas fueran un poquito más mayores, porque venimos de películas en las que las protagonistas eran menores de edad y era bastante turbio. Un dato curioso sobre esta película es que en un primer momento Elsa iba a ser una villana y se crearon unos diseños de personajes para ella que yo no doy crédito, o sea, me encantan. Y además en un primer momento intentaron inspirarse en Amy Winehouse y se la imaginaban con una voz profunda y llena de matices dependiendo de su estado de ánimo, pero en cuanto compusieron la canción de Let It Go, la idea de que fuera una villana cambió por completo, ya que la canción era tan positiva y con un crecimiento personal tan fuerte que era imposible que la pudiese cantar una villana. Pero a mí personalmente me habría gustado mucho ver la evolución de un villano en Disney. Estaría guay que empezaran a atreverse un poquito más, ya que últimamente, y esto no se puede negar, cada vez están haciendo más remakes de anteriores películas que fueron taquilleras. Y a ver, puedo llegar a entenderlo, ya que lo que más cuesta, que es la idea de la película, el diseño de personajes y en sí el esqueleto de la historia, ya lo tienen, así que al final le sale muchísimo más rentable. Y además tienes un público asegurado, ya que con cada idea nueva no tienes una certeza de que vaya a gustar. Pero bueno, chicos, como podréis comprobar, hay muchísimas películas de las que no he podido hablar, como por ejemplo una de sus más taquilleras, que fue El Rey León, o Coco, que es mi película favorita. No he hablado de Coco, pero chicos, tenía que compactar el vídeo de alguna manera. De verdad espero que os haya gustado mucho y espero vuestras opiniones en comentarios. Os dejo por aquí el resultado final del dibujo. Los rotuladores me han fascinado y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por verlo hasta el final.